Originario del Himalaya y teniendo a China como su principal productor a nivel mundial, el arroz es uno de los alimentos más consumidos en el planeta y tras siglos de consumo, contamos hoy con más de 10.000 variedades. Pero, ¿te has preguntado alguna vez cuál es el mejor tipo de arroz para ti? Espero que no seas de esos que lo han eliminado ya completamente de su dieta por miedo a engordar o porque siendo diabéticos consumir arroz podría elevar mucho sus niveles de azúcar en sangre. Y si es tu caso, acompáñame por los próximos minutos para explicarte paso a paso cómo elegir el mejor tipo de arroz para ti, cómo disminuir su índice glucémico, es decir, su capacidad para elevar tus niveles de azúcar en sangre. Soy Luis Felicó, soy médico especialista en medicina familiar y te invito a darle like al video porque sé que más de un dato te va a sorprender. Comencemos. El arroz contiene azúcar en forma de almidón. Si miraras en el microscopio una molécula de almidón, verías algo así. Un entramado de moléculas de glucosa, un tipo de azúcar que puede circular en nuestra sangre y que utilizan nuestras células como fuente de energía, siendo de hecho su fuente favorita. Resulta que esas azúcares en forma de almidón que te aportará el consumo de arroz son sorprendentemente fáciles de digerir para nuestro organismo y se absorberán en tus intestinos casi completamente y muy rápido. Esto eleva bruscamente tus niveles de azúcar en sangre, provocando picos glicémicos, un potente estímulo para que tu páncreas secrete insulina, hormona que, entre otras funciones, es la responsable de regular tus niveles de azúcar en sangre, haciendo que esa glucosa entre al interior de tus células para ser utilizada allí como fuente de energía. Son estos picos glicémicos los que hacen esforzarse demasiado a tu páncreas, que eventualmente se agotará, dando lugar a la insulinoresistencia, el síndrome metabólico o la diabetes mellitus, que por cierto, se considera una enfermedad de la civilización, pues aunque esa secreción de insulina forma parte natural del proceso normal de digestión y de nuestro metabolismo, los picos glicémicos no. Estos surgen a raíz de nuestra dieta hoy mucho más rica en alimentos muy procesados, elaborados a base de azúcares y harinas refinadas. Explicado el problema, veamos ahora su solución. El almidón resistente será aquel de, valga la redundancia, resistir un poco más la acción que sobre él ejerza la amilasa y otras enzimas propias de nuestra digestión. Como resultado, se absorberá más lentamente, impactando en menor medida tus niveles de glicemia, evitando así esos picos glicémicos. Y resulta muy fácil convertir el almidón del arroz blanco que consumes habitualmente en almidón resistente. Bastará con cocinar ese arroz como lo harías normalmente para luego dejarlo enfriar durante unas 10 a 12 horas en tu refrigerador. Hará que sus moléculas se cristalicen, es decir, se unirán muy fuertemente unas a otras, dificultando mucho que nuestro organismo pueda descomponerlas. Esto ofrece varias ventajas, pues ese almidón resistente avanzará mucho más en tu tracto digestivo, llegando hasta tu intestino grueso, donde será procesado por varias bacterias que viven allí, formando tu microbiota normal, dando como resultado final varias sustancias que mejorarán tu salud intestinal, tu salud mental, fortalecerán tu microbiota intestinal y por consiguiente tu sistema inmune. Como ves, las ventajas de consumir ese almidón resistente van mucho más allá de ayudarte a controlar adecuadamente tus niveles de azúcar en sangre. En este punto, remarquemos que ese arroz debe ser enfriado dentro de tu refrigerador y no a temperatura ambiente, donde durante esas 12 horas podría ser colonizado por bacterias capaces de intoxicarte. En cuanto a los efectos que tendrá el consumo de arroz en tus niveles de azúcar en sangre, podemos dividirlo en tres grupos. El de alto impacto, ese capaz de crear picos glicémicos. El de impacto moderado, ese que eleva lentamente tu glicemia, permitiendo que la insulina se libere de manera más fisiológica, es decir, más natural. Y por último, el de bajo impacto. Este es muy bueno para ayudar a lograr un buen control metabólico, particularmente en pacientes diabéticos o prediabéticos, pues elevará
leve y muy lentamente los niveles de azúcar en sangre, dándole así un tiempo de descanso al páncreas que en esos pacientes resulta insuficiente para secretar la insulina necesaria, motivo por el cual deben inyectársela o apoyarse en el uso de fármacos como la metformina. El arroz de mayor impacto en tu glicemia será el arroz blanco, pues es el más refinado y se obtiene tras despojarlo de su germen y salvado. Las partes del grano que contienen los minerales, las proteínas, vitaminas y la fibra, ofreciendo así un aporte nutricional que se reduce casi únicamente al almidón. En otras palabras, calorías vacías. El arroz integral, en cambio, sí que conserva su cáscara y será un poco más duro al masticarlo. Su impacto en tu glicemia va de moderado a bajo, reduciéndose aún más si se convierte su almidón en almidón resistente, siguiendo los pasos que te explicaba ya anteriormente. Claro que resulta también un poco más caro que el arroz blanco, pues al conservar su germen y salvado, durará mucho menos tiempo en los anaqueles de los supermercados y la industria debe compensarlo subiendo el precio. El arroz de menor impacto para tu glicemia será el arroz negro, que tiene ese color por la presencia en él de antocianina, un fantástico antioxidante que podrás encontrar también en el rábano, las uvas o los arándanos, por ejemplo. Su ventaja en comparación con los demás tipos de arroz es su índice glucémico mínimo, pues es muy difícil de digerir para nuestro organismo y por consiguiente se absorbe muy poco. Otra opción sería el arroz palvorizado. Se trata de un arroz que se vende ya precocido y su impacto en tu glicemia va de moderado a alto, variando según el tipo y el modo de cocción. Yo particularmente utilizo únicamente el arroz blanco. Pero has escuchado la frase, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Aquí usamos el arroz blanco por ser el más asequible. Pero al valorar la relación calidad-precio, la mejor opción es el arroz integral. Muchas personas cocinan por más tiempo del necesario el arroz integral, con el objetivo de ablandar o romper su cáscara. Y esto vendría siendo prácticamente lo mismo que comer arroz blanco, pues es precisamente la fibra presente en su cáscara lo que disminuirá su impacto en tu glicemia. La cáscara debe quedar crocante para obtener los máximos beneficios del arroz integral. El arroz contiene arsénico. ¿Te suena de algún documental de asesinas en serie? Esta sustancia puede intoxicarte lentamente. El arroz integral y el arroz negro contienen mayores cantidades de arsénico que el arroz blanco. El arroz se cultiva en agua y es ahí donde se contamina con el arsénico procedente del suelo. Durante el procesamiento, al retirarle la cáscara al arroz blanco, se pierde junto con los nutrientes la mayor cantidad de arsénico que podría haberlo contaminado. Por este motivo, el arroz blanco contiene hasta un 80% menos de arsénico que el arroz integral o el arroz negro. En cualquier caso, se puede eliminar el arsénico que pueda contener tu arroz al lavarlo y frotarlo bien de manera previa a la cocción y cocinándolo con grandes cantidades de agua, en proporciones de 6 a 8 tazas de agua por cada taza de arroz. Ese exceso de agua ayudará a diluir y eliminar el arsénico que puedan contener. Aunque en cualquier caso este tema no debería preocuparte demasiado, ya que las cantidades de arsénico que contiene el arroz son ínfimas en comparación a las cantidades necesarias para dañar tu salud. Resumiendo, el arroz es un buen alimento que no tienes por qué eliminar de tu menú, incluso si padecieras diabetes mellitus. La mejor calidad-precio la encontramos en el arroz integral, y la cantidad de arsénico que contiene normalmente no te matará. Algo que preguntan muchas personas es si el arroz contiene gluten, y la respuesta es no. Así es que nada que temer si padeces de enfermedad celíaca. Si te gustó el video, agradeceré mucho que me dejes saberlo con un comentario y en caso de que no lo hayas hecho aún, te suscribas al canal. Compártelo con alguien quien creas que pueda serle útil y si deseas apoyar de manera especial este espacio, puedes hacerlo con un super gracias o uniéndote a la comunidad de miembros. Un abrazo desde Cuba y hasta un próximo video.